Bendiciones, amada iglesia. Qué gusto poder estar junto a ustedes. Somos los pastores Gabriel y Nancy Sae desde la ciudad de Denver, Colorado, Estados Unidos, y queremos invitarte a compartir una palabra de bendición. También queremos invitarte a compartir nuestras actividades de la semana por nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Pero antes de compartir estos anuncios, me gustaría que nos acompañaras en esta canción. Hermanos, vamos a exaltar a nuestro Rey Eterno en esta tarde con esta canción. Ahí en su casa donde está, hay que alabar su nombre. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, y tú eres rey, y por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, y tú eres rey, y por siempre rey, y sobre la creación. Tú eres rey, y tú eres rey, y sobre la creación. Y tú eres rey, y tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, Señor. Aleluya, le damos palmas al Rey. Vamos a declarar que Él es fiel y que Él es bueno. ¿Alguien lo cree en esta tarde? Aleluya. Vamos a cantar con alegría. ¿Listos? Venga.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. De toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, adoramos hoy. Eres Señor, dígalo fuerte. Eres fiel, nuestro Señor es fiel. Aleluya. Cantamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación, vamos a exaltarle, vamos. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Nuestro Señor es fiel. Vamos a aplaudir ahí. Y declaramos fuerte. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, vamos. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, con alegría, vamos. Ahí en su casa usted puede declarar la fidelidad de nuestro Dios. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, vamos. Gente de toda lengua y nación, de generación, y le exaltamos, vamos, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy.
Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida. Ahí donde está, levante sus manos si puede, junto con su familia, y disponga el corazón para adorar a Cristo más. Sí, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, y a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí Permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a
Ministerio Restaurando Heridos Internacional y sus pastores Gabriel y Nancy Sáez les invitan a participar de nuestras actividades de la semana. Lunes. Ministerio Jetro invita a los adultos mayores a su reunión de 7 a 9 p.m. Nuestros ensayos son Ministerio de Música y Ministerio de Pandero y Danza desde las 7 de la tarde. Martes. Estudio para damas de 10 a 11:30 de la mañana. Miércoles. Reunión para toda la familia y escuela bíblica para niños y adolescentes desde las 7:30 a las 9 de la noche. Jueves. Estudio bíblico para varones de 7:30 a 9 p.m. Viernes. Reunión de jóvenes y adolescentes de 7 p.m. a 9 de la noche. Y te invitamos a nuestra reunión de oración e intercesión desde las 7 hasta las 9 de la noche. Domingos. Reunión para toda la familia y escuela dominical para niños y adolescentes desde las 3 de la tarde hasta las 5 p.m. Ministerio Restaurando Heridos Internacional. Una iglesia para tu familia. Te esperamos. A cantar, alabar y proclamar. Mi cabeza levantó, roca fuerte es el Señor. Salvación cantamos hoy, no podrán callarnos, cantaremos. Fiel es su amor y grandes son tus favores, oh Señor. Nuestra ofrenda es la alabanza a ti. Dios les bendiga. ¿Cómo está, amada iglesia? Aquí en este momento, otra vez entrando en sus hogares para poder compartir un tiempo de la palabra del Señor, ¿sí? Un tiempo de bendición. Y sé que esta palabra va a tocar nuestras vidas, nuestros corazones. Es una palabra para el pueblo de Dios, para la iglesia. Así que damos gracias al Señor, sí, por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que Él hará. Damos gracias a todos aquellos que llegaron el sábado a adorar el nombre del Señor. Pasamos un tiempo increíble. Fue algo maravilloso lo que vivimos este sábado pasado. Y no se olviden que este sábado que viene también estaremos a las 7 en punto, esperándole para que podamos disfrutar de un servicio en vivo y en directo en el estacionamiento de nuestra iglesia. Vamos a hacer una oración para ir al tema de hoy, ¿sí? Incline su rostro ahí donde está, en su casa, en su hogar. Vamos a tomarnos este tiempo, y si está haciendo algo, le pido que se tome unos minutos solamente para que pueda escuchar la palabra de Dios. Deje lo que está haciendo y siéntese a escuchar una palabra de parte del Señor. Amén. Así nos concentramos y podemos recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Oramos al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tus bondades. En esta hora pedimos, Señor, por tu palabra que será predicada, que será hablada. Enséñanos, Señor, a través de ella. Y queremos, Dios mío, aplicar todo ese conocimiento que tú nos das cada día, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, por tu gracia y por tu bondad una vez más, Señor. Pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, haga efecto en nuestra vida. Señor, y te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, el título del tema de hoy es Ministros de su Gracia. Ministros de su Gracia. Y como cita bíblica vamos a tomar como base 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10.
¿sí? Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo leemos una vez más. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Significa benevolencia, significa favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. O sea, tú ni yo merecíamos la gracia de Dios. La gracia es el amor del Señor, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que seamos ministros de su gracia. Las iglesias, se habla mucho del evangelismo. Hoy en día se habla de adorar, se habla de alabar, de enseñar. Se habla mucho de compañerismo, se hacen actividades referentes a lo que es el compañerismo, y eso está bien. Pero casi no se toca el concepto de poder servir, ¿sí? De poder servir. Entonces, alguien dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ahora nadie discute que hay que servir a Dios. Ahora el problema surge cuando definimos, ¿sí?, la palabra servicio. ¿Qué es servir a Dios para usted y para mí? El problema entonces surge allí. Entonces yo tengo una definición que es muy práctica. Servir a Dios es servir a los demás. En resumen o en simples palabras, servir a Dios es servir a los demás. Jesús dijo en Mateos capítulo 25, versículo 42 al 46, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento o sediento o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En simple palabra, entonces, aquellos que no han obedecido esta palabra de parte del Señor, dice la Biblia, que estos irán al castigo eterno, mientras que los justos a la vida eterna. Entonces, ahora por supuesto que no es la única manera de servir, sí, no es la única, pero es una de las maneras que más hemos descuidado dentro de la iglesia. El preocuparnos por los demás, el ver las necesidades de otros, ¿sí? Eso es parte, ¿sí?, del servicio al Señor. Y es tan serio como Jesús lo declara acá. Y dice bien claro de que los que no lo hacen, ¿sí?, estos irán al castigo eterno. Por lo tanto, recae una responsabilidad dentro de la iglesia de poder cumplir los deseos del Señor. Ahora, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras, ¿verdad? Ahora vivimos en un mundo lleno de egoísmo, de indiferencia hacia los demás. Jesucristo, Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Así que tenemos aquí un gran ejemplo. Ahora hoy nos vamos a enfocar en este propósito o área de la iglesia y hablaremos de algunas razones por las que Cristo instituyó su iglesia en este mundo. Veremos algunos principios básicos que nos ayudarán a entender mejor lo que Dios quiere de nosotros cuando se trata a la hora de servir, ¿sí?, a servir en la obra del Señor. Entonces, el servicio, vamos a tocar 4 puntos. Le pido que por favor permanezca allí, no se salga, no se desconecte, porque Dios puede hablar en cualquier momento, en cualquiera de estos puntos, a tu corazón. Y el número 1, el servicio es un deber que Dios espera de cada cristiano. Es un deber que Dios espera de cada cristiano, de cada uno. Entonces Dios espera que todos los creyentes en Cristo, con poco o mucho tiempo en el Evangelio, con poco o mucho conocimiento bíblico, seamos productivos para Él. Él nos puso para que llevemos, dice la palabra,
fruto y vuestro fruto permanezca. Por lo tanto, como cristianos, el Señor nos ha dado el privilegio de poder producir, de poder dar frutos. Ahora, nadie puede ni debe quedarse quieto cuando se trata de servir a Dios, porque a eso Dios nos ha llamado. Entonces nadie puede decir que su misión en la vida es solo ser un espectador, sino que Dios te ha llamado no solo para que estés cada domingo sentado en una silla, sino que Dios te llamó para que le puedas servir y salir de ser un espectador a poder ser una persona activa dentro de su iglesia. Ahora, en otras palabras, el servicio cristiano es un buen antídoto contra la inactividad y la pereza. Te lo voy a repetir. Dice, el servicio cristiano es un buen antídoto contra la inactividad y la pereza. En una oportunidad, una anciana que había en una iglesia, es una anciana que le gustaba, era muy comunicativa. Es una anciana, en simples palabras nosotros lo conocemos como chisme, ¿sí? Una señora muy chismosa. Ella iba a la iglesia cada domingo, pero ella iba con la actitud no de servir, no de adorar, sino más bien de criticar lo que estaba sucediendo en la iglesia. Entonces cada vez que terminaba la reunión, ella tenía críticas para hacer. Algo no le gustó de la alabanza, algo no le gustó de la predicación. Siempre ella era negativa en todo, ¿sí? Y eso ella lo fomentaba y lo comentaba, ¿sí? Porque tenía ella un don, y el don era de ser chismosa. Entonces, eso pasa y hay en muchas iglesias ese don, lamentablemente, ¿verdad? Pero espero que usted no tenga ese don, ¿sí? Ese don se lo dejamos a otro. Entonces, hasta que un día aquella viejita dice: pastor, quiero hablar con usted. Entonces fue y habló con el pastor y le dijo: ¿sabe qué? Me molesta esto, me molesta aquello, me molesta esto otro. Y comenzó a quejarse de todo lo que le incomodaba en cada reunión. Entonces el pastor, en su sabiduría, él lo que hizo fue designarle una tarea. Y le dice: mire, hermana Enriqueta, vamos a ponerle Enriqueta, ¿sí? Espero que nadie se llame Enriqueta, ¿verdad? Mire, hermana Enriqueta, le voy a pedir un gran favor, a ver si usted me lo puede hacer. Dígame qué, le dijo la hermana Enriqueta, ¿verdad? Le dice: hay un enfermo que está en el hospital y me gustaría que usted pudiera ir a orar por esa persona. ¿Por qué no me hace el favor y vaya en el horario de visita a orar por ese enfermo? ¿Sí? Vaya de parte nuestra, de parte de la iglesia, ore por él, ¿sí? Para que Dios pueda consolar su vida, pueda sanarlo y se pueda recuperar pronto. Entonces, bueno, aquella anciana, medio desconforme con el pedido, como que no le gustó mucho la idea, pero dijo: bueno, voy a ir, total no pierdo nada. Entonces aquella anciana se fue hasta el hospital. Ella llegó allí y pudo visitar a ese enfermo. Entonces comenzó a orar por ese enfermo. Luego ven la otra de las camillas que estaba al lado y ve otro enfermo más, y entonces de ahí se pasó al otro enfermo que estaba al otro lado. Y terminó el horario de visita, pero habían otros enfermos más que a ella le llamó la atención. Al otro día, ella vuelve al mismo horario, no solamente para orar por aquella persona, sino que quería orar por otros más que estaban allí, que ella veía que tenían mucha necesidad. Entonces comenzó a orar por unos, comenzó a orar por otros, y se convirtió en una tarea de todos los días. Entonces ella todos los días quería ir al hospital a visitar. Ahora ella iba a la iglesia y ella quería testificar de cómo Dios la estaba usando para orar por los enfermos. Entonces ahora sí ella se acercó al pastor y dijo: pastor, gracias por ponerme en esa tarea. Me siento bendecida, siento que Dios me está usando. Quiero contar esos testimonios. He visto lágrimas allí, he visto enfermos que se están sanando. Algo está sucediendo, y ella estaba contentísima por lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué? Sencillamente porque el servicio al Señor es un muy buen antídoto para la inactividad y la pereza. Y así están muchos que a lo mejor por no servir al Señor en algún área, por no hacer nada, solo se dedican a criticar, a chusmear, ¿sí? a tratar de crear un espíritu negativo o pesimista.
¿Pero por qué? Porque no han servido al Señor, porque no han querido servir al Señor. Ahora, según el don, dice que haya usted recibido, dice la Biblia. Dios espera de nosotros el fruto de lo que Él nos ha confiado. Dios ha confiado en ti un don, Dios ha confiado en ti un ministerio, Dios ha confiado en ti talentos. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que tú estás haciendo con lo que Dios te ha confiado? ¿Lo has escondido como el de la parábola de los talentos y lo pusiste bajo tierra y allí lo tienes? Si estás haciendo eso, tienes que recapacitar, porque un día Dios te llamará a cuenta para pedirte razones por lo que Él te dio, por el talento que Él te dio, por los dones que Él te dio, por el ministerio que Dios te dio. Y tú lo has dejado marchitar, lo has dejado secar, lo has escondido, pero tarde o temprano Dios te pedirá cuenta de qué es lo que has hecho con lo que Dios te ha confiado. Romanos capítulo 12, versículos 6 y 8, la Biblia dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Con alegría. Entonces no solo nos ha dado el regalo de la salvación, sino que también el Señor nos ha dado el privilegio de poder servirle. No hay nada más hermoso que poder invertir el tiempo en las cosas que son espirituales. En definitiva, lo material va a pasar, tarde o temprano pasará. La palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Su palabra es fiel, es verdadera. Ella, hermano, es la luz en nuestro camino, es el consuelo que necesitamos, es el mismo Espíritu Santo hablando nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos. En otras palabras, Dios dice: haz lo que debes hacer. Ponte a trabajar con lo que te he dado. Usa la capacidad que he puesto en tus manos. Tal vez haya gente que antes cantaba y ya no canta. Antes escribía canciones y ya no las está escribiendo. Que antes enseñaba como maestro en una escuela dominical y ya no está enseñando. O tal vez servía dentro de algún área de la iglesia, pero no lo está haciendo. Entonces el Señor te dio una determinada capacidad. En la parábola de los talentos dice que le dio a cada uno según su capacidad. Entonces, en lo que Dios te dio como capacidad, úsalo, porque eso bendecirá a la iglesia y te bendecirá a ti. Ahora, su tarea para empezar a descubrir cuál es el don o talento que has recibido de Dios. Esa es tu tarea. Descubre cuál es el talento, el don, el ministerio que Dios te ha dado. Ahora pregúntese: ¿qué me ha dado Dios para ponerlo a su servicio y al servicio de mis hermanos? ¿Será que Dios me dio algo para bendecir a los demás? Claro que sí. Tal vez tú digas: bueno, es que no podemos salir a evangelizar, no podemos hacer células o estudios bíblicos en familia, pero lo más probable es que sí puedas tener el don de la palabra. ¿Sí? Y estoy hablando que el don de la palabra, sí, no me refiero a esto, ¿sí? Pero sí puedes tener un don para hablar y te encanta hablar por teléfono, te gusta hablar por el Facebook, te gusta hablar por las redes sociales. Entonces usa esos medios para poder llegar a otras personas que en este momento lo están necesitando. Entonces puedes tú hacer tu tarea desde tu hogar y desde tu casa. Así que ya deja de poner excusas y pone tu mirada en las cosas que son eternas, en las cosas que no perecen. La palabra dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7 y 10 al 10, 1 Timoteo 6, 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, escuche bien,
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males no es el dinero, sino es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Si dice que se extraviaron es porque en un tiempo estuvieron en el camino correcto y ahora se perdieron, se extraviaron. Son personas que por el amor al dinero dejaron de congregarse, dejaron de orar, dejaron de evangelizar, dejaron el servicio al Señor. ¿Por qué? Porque pusieron como prioridad las cosas materiales antes que las cosas espirituales. Por lo tanto, esa clase de personas se extravió de la fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y también agrega que el justo por su fe vivirá. Y fueron, dice la Biblia, traspasados de muchos dolores. En la versión Dios habla hoy dice, y se han causado terribles sufrimientos. Entonces todo lo que tú tenías, todos esos 2 o 3 trabajos que tuviste antes de toda esta pandemia, hoy en día no tienes ninguno. Estás en tu casa, pero perdiste el tiempo, perdiste tiempo en servir al Señor. Perdiste tiempo en dedicarte un tiempo a ti mismo en tu área espiritual, en luchar por tu salvación, en tu vida espiritual, por tu ministerio, por crecer en las cosas del Señor. Pero sin embargo todo lo material pasa, es pasajero. Todo se derriba. Grandes casas hay en zonas del este de los Estados Unidos, tremendas mansiones. Y cada vez que viene un huracán o viene un tsunami o lo que sea, ¿sí?, o algún fenómeno de la naturaleza o un tornado, esa casa desaparece. Y tal vez duró años en construir una casa. ¿Sabe qué? Pon el tiempo en construir y dedicarte a construir la casa que es tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te dedicas a construir, ¿sí?, la casa que está dentro tuyo, que es tu corazón, inviertes tiempo en tu corazón, en tu vida espiritual, van a venir vientos, van a venir ríos, van a venir tornados, tempestades, tormentas, todo lo que quiera, pandemia, va a venir, no sé, van a venir fracasos, van a venir necesidades, van a pasar tiempos de enfermedades, cualquier tipo de situación, pero esa casa nada la va a derribar. ¿Por qué? Porque invertiste tu tiempo, ¿sí?, en poder edificar sabiamente la casa que tú tienes aquí adentro, que es el templo del Espíritu Santo, es la morada del Espíritu Santo. Ahora, hay pruebas y consecuencias. Las pruebas las manda Dios, pero las consecuencias llegan por tus decisiones. Las pruebas Dios las envía para llevarte a otro nivel, para fortalecer la fe. Y en la prueba Dios nunca te dejará, nunca te va a desamparar. Siempre Él va a estar a tu lado para sostenerte, porque Él lo que está es probando tu fe como el oro. Pero las pruebas, las consecuencias llegan a causa de las malas decisiones que muchas veces tomamos. Ahora, número 2, entonces el número 1 es un deber que Dios espera de cada cristiano, ¿sí? El servicio es un deber que Dios espera de cada cristiano. El número 2, el servicio está enfocado en el prójimo. El servicio está enfocado en el prójimo. Es necesario recordar que Dios nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Lucas 10:25, Jesús lo explica a través de la parábola, ¿sí?, del buen samaritano. En esta escena hay varios personajes aquí, ¿verdad? Y aparte del hombre que fue asaltado, que fue herido, golpeado, la Biblia habla de otra persona que era un sacerdote, que era un conocedor de la ley. También otra persona se involucra en esta escena, que es un levita, que representa a los adoradores, ¿sí?, esos ministros que adoran al Señor, ¿sí? Un levita. Pero también había alguien más, un samaritano, que era una raza despreciable para los judíos. Y él fue el único que hizo misericordia, ¿sí?, y tuvo compasión de aquel pobre hombre que lo habían asaltado.
Por lo tanto, sabe que tú puedes ser muy conocedor, un sacerdote, puedes ser un conocedor de la ley, te puedes conocer la Biblia de tapa a tapa completa, puedes ser un adorador que ministra, si cada domingo en el servicio tú puedes ser alguien que ministra y que adora, pero si tú ignoras la necesidad de tu prójimo, estás como estos. Y lo que el Señor busca es que tú y yo podamos mirar la necesidad del prójimo. Eso es lo que el Señor nos está hablando allí. Ahora Jesús les hace la pregunta y le dice en Lucas 10:36: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esa es la orden del Señor a la iglesia: ve y haz tú lo mismo. Varón, mujer, joven, adolescente, niño, ¿sabe qué? Es una orden para toda la iglesia que vayamos y hagamos lo mismo. Tener misericordia y compasión de nuestro prójimo. Ahora, fíjate que la iglesia muchas veces no es bendecida. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con los requisitos que Dios nos está pidiendo en su palabra. Entonces, ahora el Señor nos ha sacado en esta pandemia, en este proceso de las 4 paredes, porque creemos que la iglesia solamente estaba en este edificio. Y la iglesia no está en un edificio. La iglesia, escuche bien esto, el Señor no viene a buscar edificios. Él viene a buscar gente como tú y como yo, que hemos creído y que hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Por lo tanto, ¿sabe qué? El Señor cerró las puertas de todos los edificios llamado iglesia, sí, que son los templos donde se adoraba al Señor. Las cerró todo. ¿Para qué? Para que hagamos el verdadero trabajo en la calle. Fuera de estas 4 paredes está el verdadero trabajo que Jesús quiere que hagamos. Así que, iglesia, vamos a movernos, tenemos que movernos. Toma el teléfono, llama a alguien. Si vas a usar redes sociales, úsala para bendición, no para quejarte, no para criticar, no. Úsala para bendecir a los que lo necesitan. Llega a ellos con una palabra de esperanza. Pero ¿sabe qué? Toma el teléfono y comienza a animar a alguien. Comienza a activarte en algo y te pasará lo que le pasó a aquella anciana, que una vez que comenzó a activar y a visitar a los enfermos, comenzó a amar a Dios y a la obra de Dios. Pero mientras tanto, eso no sucederá. Cuando Jesús tiene una plática con Pedro, Él le dijo en Juan 21:16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Entonces vemos que Pedro aprendió claramente que el amor a Dios y el servicio a los demás están íntimamente conectados. Cuando tú pastoreas a alguien, estás involucrado, ¿sí?, con las ovejas. Hoy en día tenemos pastores que ya no se involucran con las ovejas. Tenemos líderes, sí, solo de nombres, pero no de hecho. Solamente ellos quieren un título, una posición, pero los hechos demuestran todo lo contrario. No están haciendo nada. Si son pastores estrellas, entonces ¿sabe qué? Un verdadero pastor se involucra. Un verdadero líder se involucra en medio del trabajo. Pedro fue llamado a involucrarse en el rebaño. Pedro fue llamado a pastorear. Y no solamente Jesús se lo dijo una vez, se lo dijo 3 veces. Porque es importante el servicio a los demás. Así lo entendió cuando Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba. Y en las 3 ocasiones le respondió diciendo que cuidara las ovejas. Entonces, amar a Dios es servir a los demás. Y servir a los demás es amar a Dios. Número 3. El servicio debe realizarse con calidad. El servicio debe realizarse con calidad, ¿sí? Sabemos que muchos a veces no se ensaya, no se hace nada con excelencia, ¿sí? Algunos dicen, bueno, total es para Dios. Total, Dios aguanta lo que sea, ¿verdad? Y no es así. La excelencia y la unción no están peleadas. Entonces, si es para Dios, ¿cómo no vamos a darle lo mejor? Acá tenemos en nuestro ministerio, Restaurando Heridos, un excelente equipo de pandero y danza, tremendo,
con la excelencia con la que adoran el nombre del Señor. Hay excelencia en su vestimenta, hasta en su peinado, en sus movimientos, en todo. ¿Por qué? Porque nuestros panderistas lo que quieren es dar lo mejor con excelencia al Señor. Observamos nuestros músicos, lo mismo. Tenemos excelentes músicos que adoran y alaban al Señor y lo hacen con ensayo y lo hacen con excelencia porque es para Dios. Entonces debe realizarse el servicio a Dios con excelencia, con calidad. Entonces cuando hablamos de ser buenos ministros, buenos siervos, buenos cristianos, tenemos que pensar en los motivos correctos para hacerlo. Y quisiera compartir dos de ellos, de esos motivos. Sí, tenemos que hacerlo con el motivo correcto. No es para lucirse, no. Hay dos motivos correctos por el cual tú sirves con excelencia a Dios. Y el número uno es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Nuestro fin supremo es glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Así lo menciona Pedro al final del versículo 11. Primera de Pedro capítulo 4, ¿sí? En Primera de Pedro 4, versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces todo lo que tú haces siempre será ¿para qué? Para glorificar el nombre de nuestro Dios. Número dos, el amor al prójimo. Entonces aquí tienes que tener el motivo correcto. Y el número dos es el amor al prójimo. Entonces por otro lado, como vimos anteriormente, Pedro aprendió que el amor a Dios se traduce en obras de bien para nuestros prójimos, ¿verdad? Pablo saluda a la iglesia de Roma con las siguientes palabras en Romanos capítulo 1 versículo 1, y le dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fíjense el orden, dice, primero dice siervo y luego viene apóstol. Hoy en día tenemos más apóstoles, pero que ya no sirven. Por lo tanto, y no hablo de aquellos apóstoles, hombres de Dios, pero primero, antes de ser un apóstol, necesita ser siervo. Antes de ser un pastor, necesita ser siervo. Antes de ser un líder, necesita ser siervo. Antes de ser un maestro en la iglesia, necesita ser siervo. Porque primero tú eres siervo y luego tienes la posición. Y Pablo lo deja bien en claro. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Entonces hoy en día hay muchos apóstoles pero pocos siervos. Ahora, había en una ocasión un pastor recibe un llamado de un apóstol. Entonces le dice este apóstol, le dice: el pastor, ¿sabes que quiero ir a predicar a tu iglesia? Le dice el apóstol, ¿verdad? Y entonces el pastor le dice: claro que sí, apóstol, sería un placer, un honor tenerlo con nosotros. Venga a predicar, ¿cómo no? Entonces el apóstol le pregunta con cierta arrogancia: pero ¿cuánta gente tienes tú? Le dijo: bueno, no somos muchos, seremos unos 50 aproximadamente en la congregación. ¿Y cómo puedes, a ver si podemos hacer? ¿Y por qué no puedes invitar a otras iglesias para que valga la pena que yo vaya, verdad? Junten varias iglesias, que haya una buena cantidad de gente para yo ir a predicar la palabra allí. Pastor, sí, claro, le dice el pastor, yo puedo hacerlo, podemos convocar a otras iglesias, no hay ningún problema. Pero ¿cuánta gente es lo que usted calcula? Y bueno, mínimo 200 personas, reúneme unos 200, 300 para poder ir yo y llevar la palabra allí. Sí, claro que sí, le dice el pastor, con mucho gusto, no hay ningún problema. ¿Y cómo se maneja usted en el área económica? Y bueno, yo quiero una ofrenda mínimo de $2,000, ¿sí? Me pagan el viaje, aparte páguenme el hotel, los restaurantes, un hotel 5 estrellas, y puso todos los requisitos allí, ¿verdad? Y el pastor le dice: no hay ningún problema, apóstol, claro que sí, lo vamos a hacer así. Lo único que quiero es pedirle a usted lo siguiente. Yo también quiero pedirle, tengo unos requisitos para que usted llegue aquí, ¿sí?, a nuestra iglesia a predicar. Nosotros vamos a hacer todo lo que usted nos pide,
pero, y le vamos a dar lo que usted necesita o lo que está pidiendo, pero quiero decirle que nosotros también tenemos nuestros requerimientos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Dice el apóstol. Y el pastor le dice, ¿sabe qué? Necesitamos que hayan 4 mínimos de restaurados espiritualmente. Necesitamos 5 sanidades de cánceres. Necesitamos 2 paralíticos sanos. Y en más, necesitamos que resucite 3 muertos. Y se cortó la llamada. Dejó de sonar el teléfono. Entonces hoy en día tenemos muchos apóstoles pero pocos siervos. Y un verdadero siervo te predica con 20, con 30, con 50. Así no predique solo, pero él predica la palabra. Él no tiene que cobrar una suma extraordinaria para poder ir y llevar la palabra del Señor. Al menos que sepa yo, Jesús nunca lo hizo. El apóstol Pablo tampoco. Él nunca puso condiciones. Entonces, pero hoy en día, si usted no cumple esos requisitos, usted no tiene al invitado especial. Y Dios está llamando siervos que quieran servir por amor a la obra, no por amor a lo material, no por amor a la riqueza, no por amor al dinero. El Señor en este momento, Él necesita siervos que quieran predicar donde está la necesidad del prójimo. Allí Dios quiere que usted hable. Ahí Dios quiere usarlo en esta hora. Ahora en la noche, cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, dice Juan 13:1 que Jesús los amó. Juan 13:1. Y antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, este es el secreto. Este es el secreto, mi hermano. Nunca mire si la persona a la que usted le va a servir se lo merece o no se lo merece, porque es casi seguro que eso de alguna manera lo va a desmotivar a poder servir. Ahora, ¿cuál es el mérito de los discípulos para que Jesús lavara los pies de ellos? ¿Qué es lo que hicieron ellos para merecer que el maestro se humillara a lavarle sus pies? Ningún mérito. Inclusive dentro de aquellos discípulos, el Jesús sabía que había uno que lo iba a traicionar. Sin embargo, Él no miró su condición, no miró lo que iba a hacer, y Él fue y también le lavó los pies. Ahora fue su amor por ellos. Sí, fue su amor por ellos. Lo hizo aunque sabía que iba a recibir no solo la traición de Judas, sino que también todos esos discípulos, en el momento que Él iba a ser crucificado, lo iban a abandonar. Y es más, Pedro lo iba a negar aparte de eso. Pero nadie estuvo con Él. Pero Jesús, aún sabiendo todo eso, Él se humilló para poder servir como un siervo a aquellos discípulos. Entonces no olvide que los buenos motivos generan buenas acciones. Los buenos motivos generan buenas acciones. El último punto, el servicio acepta el don que le ha sido dado. El buen servicio, sí, el servicio acepta el don que le ha sido dado. Entonces no, es que yo no tengo, yo quería cantar, canto desafinado, no me puedo entonar, pero yo quería ese don y no entiendo por qué Dios me dio el don de enseñar. Enseñar sí lo hago bien, pero cantar horrible. Entonces, desempéñate, acepta el don que Dios te dio, el ministerio que el Señor te dio. Leímos al principio en 1 Pedro 4:10, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Si Dios te dio ese don, es porque Él sabía que tú lo ibas a poder desarrollar dentro de la iglesia. Ahora es imposible que todos los miembros tengan una misma función. Es imposible. Algunas de estas funciones son más visibles y aparentemente mejores, son más reconocidas y por tanto más anheladas. Todos quieren ser ojos, todos quieren ser boca, todos quieren ser nariz, todos quieren ser mano, todos quieren ser pies. Pero yo no conozco uno que diga yo quiero ser intestino. No, o yo quiero ser colon. Entonces no, porque es que no se ve. Pero fíjate que qué necesario es, ¿verdad? Cuánta necesidad de tener un intestino, aunque no se vea, pero lo necesitamos.
Entonces todos somos importantes dentro del cuerpo. Hay tareas que sí se ven, que son más visibles cuando tú predicas, cuando tú cantas, cuando tú enseñas. Eso es visible. Lo que no es visible cuando tú tienes que servir en secreto, cuando toda la iglesia se va y queda alguien limpiando el templo y no hay nadie que lo pueda reconocer. Pero déjame decirte que hay uno que sí reconoce ese ministerio en secreto, ese don en secreto, ese don de servicio en secreto, y ese es el Espíritu Santo que está contigo en el momento en que tú estás barriendo el templo, que estás limpiando la silla, que estás acomodando todo para un buen servicio. ¿Sabe qué? Dios lo ve, y lo importante no es lo que el hombre ve, sino lo que Dios mira. Eso sí es importante. Entonces es imposible que todos los miembros cumplamos una misma función. Ahora, la Biblia enseña que todos los miembros del cuerpo son necesarios y por tanto todos nos necesitamos. La Biblia lo dice de esta manera en 1 Corintios 12, versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Versículo 18 dice: mas ahora Dios ha colocado, no el pastor, sino que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y el versículo 22 dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Son los más necesarios. Tal vez tú eres una mujer que no enseñas, tú debes ser una mujer que vienes a la iglesia y no cantas, no ministras. ¿Sabes qué? No eres alguien visto, pero a lo mejor tu ministerio, tu don es ser una intercesora. Entonces, ¿sabe qué? Hay un pastor que se sostiene gracias a la oración de intercesores. Hay un ministerio de alabanza que se sostiene gracias a la oración de intercesores que no se ven, pero son los que son el trabajo más fuerte para la iglesia. Y es lo que hace que la iglesia siga caminando, que la iglesia siga en pie, que la iglesia siga evangelizando. ¿Por qué? Porque hay hermanos que tienen dones que no se ven, que parecieran que no son necesarios, pero son indispensables en la obra de Dios. Quiero concluir. No te preguntes qué puede hacer la iglesia por ti. Mejor pregúntate qué puedes hacer tú para servir al Señor. ¿Qué es lo que puedes hacer tú por la iglesia? A veces pensamos cómo Dios puede llegar a usarme, porque a veces tenemos ese complejo de inferioridad. Decimos que Dios, no creo que Dios se fije en mí. Soy tan pecador, soy tan pecadora. ¿Cuántos se han sentido alguna vez así? O nos hemos sentido: Señor, yo soy indigno de que tú me uses. Soy indigno de pertenecer a un ministerio dentro de la iglesia, en el liderazgo. Soy tan pecador. Y déjame decirte que la Biblia dice que no podemos decir que no existen pecadores. ¿Sabe por qué? Porque siempre los habrá. Mientras estemos dentro de este cuerpo de carne y de sangre, vamos a fracasar. Déjame decirte esta noticia: vamos a fracasar. Pero el fracaso es parte del éxito. El fracaso es parte del éxito. Vamos a fracasar, le vamos a fallar a Dios una y otra vez. Pero es que no sé si Dios me pueda usar. Dios te va a usar, Dios te quiere usar con todos tus defectos y virtudes. Dios te necesita en la obra. Por eso Él te llamó, por eso Él te escogió. Por eso un día llegaste a los pies de Cristo y Dios colocó en ti dones, colocó talentos, colocó ministerio. No para que los escondas, sino para que te actives en ellos. Entonces, ahora fíjense, grandes hombres y mujeres de Dios también pensaron lo mismo. Y de hecho no eran de lo mejor, le puedo asegurar. Hombres y mujeres. Y rapidito le doy una lista antes de terminar. Noé se emborrachó. Abraham era demasiado viejo. Jacob era un mentiroso. Moisés era tartamudo. Miriam era una murmuradora. Sansón era un mujeriego. Noemí era viuda. Elías era un depresivo. David era demasiado joven y aparte cayó en adulterio y también cometió asesinato. Salomón se relacionó con mujeres extranjeras, desobedeciendo a Dios. Jonás era un cobarde y huyó de la voluntad de Dios.
La esposa de Oseas era una prostituta. Juan el Bautista era un gritón. Pedro le negó 3 veces. Marta priorizó su casa antes que al maestro. Marco fue rechazado por Pablo. Timoteo estaba enfermo, sí, y tenía úlceras. Pablo era un asesino al igual que Moisés. Tomás era un incrédulo como Gedeón. Y la lista sigue. ¿Cómo es que Dios no te puede usar a ti? ¿Cómo es que Dios no te puede usar porque pecaste o porque fallaste? Si estos hombres que fueron usados por Dios, tú viste la lista, tú miraste todos sus defectos, cómo le fallaron también a Dios, y fueron tremendos hombres del Señor. Ahora, quiero hacerte ese llamado de atención a que recapacites en el don, en el talento y en el ministerio que el Señor te ha dado. El Señor te necesita que actives en la obra de Dios. Te necesita que vuelvas con esa pasión y esa motivación a servir al Señor. Vuelve. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy, pero el Espíritu Santo a alguien le está hablando y le está diciendo: ya basta de excusas. Basta de excusarte, porque Dios ha puesto en ti, ha confiado en ti algo precioso. Y un día Dios te llamará a cuentas. Y espero que no sea demasiado tarde. Vamos a orar al Señor. Señor, en este día te doy las gracias por haberme elegido para poder servirte, Señor. Es el más alto honor servir a un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo siente y que es un Dios increíble. Es un Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es un Dios que obra en lo sobrenatural. Gracias por habernos dado el don y el talento para hacerlo, y jamás permitas que nos enorgullezcamos porque tú nos has usado. Te adoraré, te alabaré, Señor, y te serviré mientras tenga vida. Quita la pereza y la indiferencia de la iglesia, y que podamos mirar con gran ganancia lo espiritual y no lo material, para no extraviarnos de la fe, Señor. Oh, amado Dios, ponemos nuestra vida en tus manos. Si hemos pecado, te pedimos perdón, pero en este momento nos volvemos a ti. Nos volvemos a ti, Señor. Queremos servirte con todo nuestro corazón y siempre darte la gloria en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos a ti. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, gracias le damos por su atención, por su tiempo. Recordarles solamente así rapidito en esta hora que nuestras mujeres, nuestras damas están orando todos los días a las 9:15. Si usted tiene alguna necesidad, por favor escríbanos o llámenos al número que sale en pantalla, ¿sí? Para que podamos orar por su necesidad. Hay un grupo de intercesoras tremendo, así que queremos que usted nos escriba y nos haga saber su necesidad para orar por usted. Ahora, si usted no tiene una iglesia donde congregarse, le invitamos, ¿sí?, para que usted nos acompañe los sábados en nuestra reunión que tenemos en el estacionamiento, ¿sí? Desde su carro tenemos un culto en vivo con alabanza, con el ministerio de pandero y danza. Queremos invitarle que usted nos pueda acompañar los sábados a las 7, de 7 a 8 de la tarde. De 7 a 8 de la tarde está cordialmente invitado. Si tiene iglesia, apoye su ministerio, apoye su pastor, la visión, ¿sí? Pero puede nutrirse a través de estos mensajes, amén. Y no se olvide que el próximo sábado, como dije, nuestro servicio, llegue temprano para que encuentre un buen estacionamiento y pueda así escuchar la palabra de Dios y gozarse junto a nuestros hermanos. Así que, y no se olvide también, sí, que los miércoles 7:30 es nuestra reunión en casa, en familia. Así que usted puede conectarse y poder disfrutar de nuestras reuniones cada miércoles a las 7:30. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo y nos vemos.